¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Hola, hola, hola. Bueno, acá estamos comenzando una nueva edición de Literarte 2021. Hola Alberto, hola Lisandro, ¿cómo están? Hola Mari, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y saben que recién antes de comenzar con el programa estábamos sacando cuentas y llevamos 7 viernes que nos reunimos a las 17 horas por www.lectores.ulp.edu.ar. Sí, es cierto, ¿eh? Ya hemos pasado varios autores, arrancando por Hemingway, Kafka, Borges, quisimos Abelardo Castillo, Bioy Casares, Cortázar. Bastante. La verdad que un lindo rejunte de autores y cada uno con sus métodos, con sus estilos. Sí. ¿O no? Sí, ¿Qué dicen? bastante variadito fue. Muy variadito, muy variadito. Bastante... Que arrancamos con Hemingway y con los asesinos, sí. Después vino Kafka. Podrían escribirnos. Con el silencio de las sirenas. ¿Qué les gustó más? Sí, porque ahora con esto de la tecnología ya pueden... También tuvimos Casa Tomada de Cortázar. Ese estuvo muy bueno. Muy... Un invitado especial en La Madre de Ernesto. Abelardo Castillo. Sí, cierto. Y Ovidio, el gran Bioy Casares. Y Ovidio. Y nos estamos olvidando de La Intrusa de Borges. Es cierto. La verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, teniendo en cuenta todos estos diferentes autores, con sus cuentos y temáticas, hoy vamos a abrir un poquito más el abanico literario y nos vamos a ir a Rusia. Así es, con Anton Pavlovich Chejov. Chejov nació en Taganrog. Es una ciudad a orillas del mar Azov. Pedro I de Rusia fundó la fortaleza y la ciudad del puerto de Taganrog en 1698. Esta ciudad está en la gobernación de, escuchen bien, Yekaterinoslav, la cual era una división administrativa del Imperio Ruso, lo que hoy sería, esta es más fácil, Oblast. No tan fácil. Oblast de Rostov. Cualquiera de estas palabras nos van a resultar muy difíciles porque es una fonética que no manejamos, claramente. Sí, no, es muy difícil las palabras estas con R y S, W, T. Bueno, en Rostov es uno de los 47 oblasts que juntos con las 29 repúblicas, 9 krais, 4 distritos autónomos y 2 ciudades federales conforman los 83 sujetos federales de Rusia. 83, lo grande que es Rusia. Como para que se vea más o menos lo que es en todo el imperio ruso. Y en este extenso territorio vino a nacer un 29 de enero de 1860 el gran escritor de cuentos Anton Chejov. Fue un cuentista, dramaturgo y médico ruso. Está como encuadernado en lo que es la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo. Fue un maestro del relato corto y es considerado uno de los más importantes autores del género de la historia de la literatura. Como dramaturgo, Chejov se encontraba en el naturalismo, aunque contaba con ciertos toques de simbolismo. Sus piezas teatrales más conocidas son La Gaviota, en 1896, Tío Baña, de 1897, Las Tres Hermanas, en 1901, y El Jardín de los Cerezos, uno de sus mayores clásicos, del año 1904. En ellas, Chejov ideó una nueva técnica dramática en que él llamó la acción indirecta, fundada en la insistencia de los detalles de las características e interacciones entre los personajes más que con el argumento o en la acción directa. Claro, de esta forma, en sus obras, muchos acontecimientos dramáticos importantes tienen lugar fuera de la escena. Y lo que se deja sin decir muchas veces es más importante que lo que los personajes dicen y expresan realmente. Este tipo de acciones indirectas, que es el fuera de campo o una segunda historia, como se podría llamar, también lo hemos visto en otros cuentos, como por ejemplo el cuento que hemos ido narrando en el año. Pero, ¿qué les parece si escuchamos un fragmento del cuento de Anton Chejov? No había modo de negarse, y embolsé los 10 rublos. De esta suerte pasé la víspera del juicio. No me detendré en describir mis impresiones cuando la puerta del tribunal se abrió y el alguacil me señaló el banquillo de los acusados. Me limitaré a hacer constar el sentimiento de vergüenza que me asaltó cuando al volver la cabeza vi centenares de ojos que me miraban y me fijé en los rostros solemnes y serios de los jurados. A primera vista comprendí que estaba perdido.
Pero lo que no puedo referir y lo que el lector no puede imaginarse es el espanto y el terror que de mí se apoderaron cuando, al levantar los ojos a la mesa cubierta de paño rojo, descubrí en el asiento del fiscal a Teodorito. Al percibirlo me acordé de las chinches, de Cinita, de mi diagnóstico, de mi receta, y experimenté algo como si todo el océano Ártico me inundara. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. No one needs to know why we even try or how we get so low and high tide. I got a mind to tell you there ain't a thing I mind. I'm a brick wall, you're a picture of a skyline. I've been faking it easy, lunch drunk and dreamy, and faking it easy full time. Figuring our future as and now. Literatura argentina y universal en Literarte. Bueno, ya estamos de nuevo con más Literarte. Y bueno, qué despedida del primer bloque escuchando el fragmento del cuento de Chekhov, ¿eh? Me encantó. Sí, al final. El final. Bueno, como decían en el primer bloque, comentaban ustedes, Chekhov es parte de ese realismo ruso de la segunda mitad del siglo XIX, que continuó con otros autores, que es parte de toda una camada de autores rusos que reflejaban, cada uno con su estilo, ese momento de la Rusia del siglo XIX, pero también del mundo del siglo XIX, ¿no? Esto que hablábamos antes del programa, referido a que la forma de comunicar, el contexto en el que se vive, era la literatura. Por eso, muchos autores, por ejemplo, comparte generación de alguna manera con Turgenev, con Tolstoy, con Dostoyevsky. Y Gogol. Y la forma de comunicarse era tratando de ser lo más sintéticos posibles, apuntando a la descripción más minuciosa, mediante esto que ustedes decían del fuera de campo y que sea tan o más importante lo que no se dice que lo que se dice. Porque, por ejemplo, ciertas novelas de Dostoyevsky, inclusive de Turgenev o de Tolstoy, tenían que durar 700 páginas, sino Sí. para poder... Cosa que en el siglo XX no se toleraba. Hoy nadie lee, o muy ocasionalmente, excepto algún bestseller o alguna cosa, una novela de 700 páginas, Sí. porque necesitas ese grado de Y concentración. más de este lado del mar, ¿no? Porque nosotros Claro. lo único que recibíamos, como decíamos antes, era la literatura de ellos y no teníamos un diario ni informaciones externas como ahora. Tal cual. Y la verdad es que se vivía bastante distinto porque, si bien todo el mundo estaba más atrasado en términos técnicos hace 150 años que ahora, y más o menos de manera pareja, era bastante distinto. Y la estrategia esta de los cuentos cortos, más allá de las obras de teatro, es una forma de a pastillitas Claro. ir dándonos un panorama sin tener que aburrirnos con una trama larga, descriptiva y... Bueno, Sí, sí, Igual es genial la vuelta de tuerca que hace. Digo, si uno se mete en el cuento, jamás te imaginas que va a terminar de la forma en que termina. Claro, porque parece como, inclusive como que no, como que toda esa situación atrás del biombo o de los dos lados del biombo es como una situación, un paréntesis en su vida previa al juicio. Sabemos que Claro. va a tener un juicio, pero que no tiene nada que ver directamente con el juicio, Ujú. sino es como que la última noche de entretenimiento antes que lo condenen o no.
pero está íntimamente relacionado. Eso me parece una genialidad, Sí. porque podría ser una vuelta de tuerca sin el sentido tan integrado que tiene la escena de la chica, de Teodorito y de él, con lo que pasa después. Y está absolutamente integrado porque, bueno, obviamente... Claro, porque uno entra encasillado con lo que le va a pasar al protagonista, ¿no? Lo van a matar. Entonces eso ya es muy fuerte. Después viene Y a la lo vez, que pasa la con el forma en biombo. la que escribe, a vos te va llevando. Digo, vos te vas metiendo en esta Claro. historia que se empieza a vivir entre él y la gente que está del otro lado del biombo, y la sonrisa de ella, y el que aparece otra persona, que no estaba ella sola. Digo, todo eso te va llevando a que te atrapa Y no te olvidás de la esa escena consecuencia final principal. todavía. Claro. Claro. Vos sabés que va a pasar algo Sí, después. hay una cuestión en general, en la literatura de Chekhov que tiene que ver con la cuestión del doble, ¿no? Y está todo duplicado. O sea, él se ve como... En un momento se insinúa como una competencia de Teodorito, después se duplica entre su ignorancia respecto a la medicina y se hace pasar por médico. Sin olvidarnos que está acusado por bigamia. Claro, que está acusado por Está acusado bigamia. O sea que por eso nosotros sospechamos que él puede tener alguna inclinación a desear a esa mujer que está del otro lado del biombo. Después estas dos mitades del salón ese donde hay un biombo que parte de un lado y del otro. Y después la cosa de la medicina, que es Chekhov, digamos. Claro, ¿no? sí. O sea, no es que el tipo es arquitecto, el tipo es médico. Es médico. Y está muy bueno porque la situación también se duplica, bueno, obviamente el personaje de Teodorito y su vida privada y pública, que evidentemente es una eminencia en lo público y en lo privado es medio como un cadete de su mujer. Claro. Pero está bueno esta idea de que su ignorancia de la medicina o su improvisación de la medicina es como su ignorancia de su vida legal, es como un adelanto de lo que le va a pasar en el juicio. En tanto que se metió con Teodorito y le cobró por una receta y no es médico, pero además de eso, porque el tipo, así como ignora de medicina, ignora de cuestiones, digamos, de cuestiones legales. Como Ignora para hasta estar lo en que ese le va a lugar. pasar. porque, Ignora hasta lo que le va a pasar. Es capaz de tirar un chiste en medio de tanto terror, digamos. Y después me parece, esto también lo hablábamos antes del programa, me parece muy interesante cómo con 2 interiores prácticamente, con 3 páginas de cuento, nos describe una época, parte, ¿no? Un fragmento de una época, de una forma de vestirse, Sí. inclusive cuando... Incluso tenemos olores, tenemos Sí. temperatura, digo, hay un montón de cosas que van... Sí, digamos, no necesita paisaje para describir, porque los interiores más o menos son todos iguales, son cajas de paredes y techo, como antes y como ahora, pero sin embargo está el tema de los olores, como decías Mariela, está el tema de la frío. temperatura, del frío, está el tema de la vestimenta y está el tema de las actitudes, porque también es muy interesante la actitud de la chica al principio, cuando él la descubre atrás del biombo, ¿no? El hecho de que esté atrás del biombo, pero que él la descubre y tiene como una actitud como determinada iniciativa en la que nosotros que venimos con el personaje, con el protagonista, Chekhov hace que nosotros la miremos subjetivamente no como si se le insinuase, pero como que está ahí. Claro. Está ahí, no debería estar ahí y está ahí. Y este es un peligro. Entonces, Sí. claro. Inclusive a veces Es de parece como si temer. fuera un Claro. premio, digámosle. Claro. Este hombre llegó hasta acá, pobre, bueno, lo van a matar, vamos a hacer todo esto, y de repente aparece algo que no te imaginás. Claro. Y decís, bueno, la última cena, viste, que le dan a los condenados, como que, ¿qué pasó acá? Y aparece ella. Claro. Que encima viene Bueno, con... yo creo que ahí es donde se refleja este tema del doble que yo decía respecto a su falsa actitud médica, ¿no? Porque él lo ve como eso, como bueno, es un recreíto antes de que me condenen, Ahí pongamos. lo conocemos al personaje. Claro. Sí. Porque todo el aparte, contexto venía como muy legal. Decíamos, bueno, esto Claro. le está pasando a este Era un hombre. reo, lo llevaron ahí, lo tienen ahí, Claro. claro. Pero está bueno porque él ve eso y nosotros con él, como que es un paréntesis previo a la resolución de su acusación y de su condena. Claro. Y en realidad no es algo que está disociado.
Y lo interesante que Chekhov mete el tema de los bichos. Sí. Esa parte no logré cerrarla. ¿Qué tiene que ver los bichos? Y ahí? los bichos son como eso que nos pica o que nos El canto molesta. de sirena sería. El canto de sirena. Bien. Más que el canto de sirenas, puede ser el canto de sirenas en el sentido de que nos está avisando que esto no es un paréntesis. Que esto es complicado, que vos te estás metiendo en el medio de un terreno de bichos, digamos. No es que esto no es un paréntesis donde vos la vas a pasar bien, por ahí que pasás la noche con esta chica y después te condenan y es como que después lo contás como una anécdota en la cárcel. No, esto hace ruido. Esos Sí, bichos no hacen va a ruido. ser tan fácil. O sea, si vos crees que esto es un premio, no va a ser tan fácil para vos porque es tu última noche. Va a ir bichos, está el marido, Claro. tenés que mentir. Aparece el marido, porque tenés que el hacer un marido no montón de estaba cosas. y aparece. Y aparece. Entonces, bueno, así como aparece el marido, aparecen los bichos. Y esos bichos son como el anuncio de que mirá que está complicado. Claro. Y ese mirá que está complicado después se refleja en la escena final. Pero se nota cómo improvisa este personaje porque aparecen los bichos y él tiene el insecticida, Sí, él es en el médico bolsillo, para sí. los dolores que quiera, él puede hablar con el marido como si fuera... si no- Inclusive Ahora, yo no entiendo también es como que medicina, tenés la mentira como dinámica de acción, ¿no? Porque bueno, él viene Claro. de Sí. una acusación por bigamia donde seguramente tuvo que haber inventado historias para poder sostenerla. Obviamente, sí, sí. Y lo primero que hace ante esta situación es mentir. Es mentir, sí. Sí, no tiene, digamos, no podemos ni siquiera imaginarnos lo que, más allá de la actitud de Teodorito al verlo como acusado del juicio que él es fiscal, no podemos saber en definitiva el resultado de la condena o no, o la medida de la condena. Lo que sí es que es toda una sucesión de mentiras que, bueno, yo no sé de medicina como para ver eso que le receta que... Perdón, eso que le receta no sé si es algo muy complicado. No sé si es una aspirina o es un Claro. antibiótico demasiado complejo, pero lo que quiero decir es que el tipo lo hace con total soltura. Es como que tiene una dinámica de mentira, una dinámica de falsedad, Claro. una dinámica de trampa y que está cayendo en su propia trampa, en definitiva. A mí, puedo tirar un spoiler, me da que se salva. Por cómo Bueno, es. pero no está tirado ningún spoiler. Bueno, está- si hay una 2, digamos. Claro. Si hay una 2, para mí me da que se salva. ¿Por cómo es? Porque no... iba a caer en su propia trampa, como decís vos, pero se iba remando constantemente, ¿eh? Sí, bueno, iba remando también porque digamos, el mayor problema que tienen las mentiras es que las personas que escuchan las mentiras las creen. Claro. Porque si uno no creyese las mentiras no se En sostendrían. el momento que El tipo Diorito le le va paga a y le pagar, insista, le paga y le yo insiste. dije, acá ganó, No, acá ganó. Claro, bueno, pero ganó, pero ojo, porque ganó, pero había bichos, eso es lo que quería decir. Entonces, ese ganó, pero había bichos, quiere decir, ojo que esto que vos esto hasta dónde estás llevando la mentira, así como alguna vez llevaste la mentira y te encontraron que tenías 2 mujeres o que tenías 3 mujeres o lo que fuera, ahora que estás llevando la mentira te puede pasar algo. Sí, Teodorito ahora se va a dar cuenta que no Igual es creo médico, que se esto va a es dar lo un que montón de tienen cosas. los grandes escritores, ¿no? Estos finales abiertos o esta posibilidad de libre interpretación que hace que si, no sé, 15 personas diferentes lo leen, seguramente va a haber 15 versiones del final que pudo haber tenido Sí, obviamente. esta historia. Sí. Digo, creo que eso es lo mejor. No, aparte que... el final es abierto Claro. porque va por otro lado. Uno dice, bueno, esto fue un paréntesis, como cree el personaje. Ahora vamos al juicio y vamos a ver bien los elementos del juicio, si lo van a condenar o no, si tiene razón o no. Bueno, y en realidad no pasa el juicio. Ujú. Pasa No. que se abrocha la escena anterior que creíamos que era un paréntesis. Esos golpes, esas vueltas de tuerca son extraordinarios. Y es lo que hablábamos de fuera de campo, que es lo que Claro. estamos hablando ahora. Tal Algo cual. que no sabemos qué va a pasar, Tal cual. ni que está escrito. No, inclusive hablamos mucho de los personajes, de ella, de él, y podríamos hablar más y pueden escribirnos, nos están escribiendo ahora en el chat. De muchas cosas que no hacen los personajes, sino que nos dan a entender qué hacen. Es decir, que cómo piensan. Esto de Teodorito no hay muchas... No hay mucha especificidad en el relato, pero se entiende que está atendiendo a la mujer como la debe atender en su casa, Claro. en sentido de estar atento a determinados detalles, pero que afuera, cuando sale a la vereda, ya es el superhombre, el fiscal. Porque aparte un fiscal en el contexto ruso de ese momento no era un fiscal acá. Acá un fiscal es, digamos, es una persona importante que cumple un determinado rol, pero fuera de la Es fiscalía un o fuera par. del juzgado es un Claro. claro, es un par, Es es un una, par. es una Ujú. profesión como puede ser el arquitecto, el ingeniero, pero un fiscal en el En esa contexto época. del Ujú. zarismo era, claro, no es lo mismo. Claro, sí.
A ¿Qué mí más? lo que me gustó de este cuento es cómo, más allá de que Chekhov no estuvo en el ámbito del cine, cómo te podés imaginar todas las escenas, el escenario, el juicio, cómo te imaginás la parte donde está Teodorito y donde está el reo, todo te imaginás. La Con- cara de asombro de la él cara cuando de ve que asombro. Teodorito es Sí, son realmente pocas quien lo hojas. va a juzgar. Son pocas hojas, no hay mucha descripción. Bueno, yo creo que ahí hay algo que no estaba pensado en decir, pero justo se me vino a la cabeza cuando hablábamos antes del programa de toda esta descripción que tiene que hacer la literatura, porque no había diarios, revistas, internet, ni ningún tipo de información global como hay ahora. Y creo que, si bien es un gran escritor Chekhov y que como muchos grandes escritores del siglo XIX hicieron posible el cine, de alguna manera, imaginariamente, hoy nosotros tenemos el cine como bastón para poder ayudar a esa lectura para recrear imágenes mentales Claro. que nos proveyó el cine. Que ya El tenemos. lector ruso en 1894 no digo que se las veía difícil, sobre todo si era ruso y conocía esa dinámica, sabía lo que era un fiscal, pero digamos como que tiene otra lectura. En general la literatura, yo pienso en las tragedias griegas, yo pienso en el mismo Quijote, después de haber ido al cine, o sea, el lector del siglo XX, siglo XXI, esa literatura que él que la leyó contemporáneamente, porque no tiene las imágenes mentales de referencia que dio el cine. Y esto me parece que, a verlo, digamos, es mucho más difícil escribir antes del cine, porque ahora vos te apoyás, Sí. pues si yo pongo esta frase, la gente va a pensar en tal película, esta película la vio todo el mundo, Claro. entonces yo ya casi que con una frase puedo dirigir a que el lector, que todos los lectores Sí, generen la en misma realidad imagen. tiene sus pros y sus contras, porque también si vos pensás en un chico hoy, ¿sí? Porque es difícil el acercamiento a los libros porque tienen toda esa imagen visual que de pronto el libro, Claro, sí, claro. digamos, como que le exigen más al libro por todo el bagaje visual que tenemos, ¿sí? Entonces, Sí, creo pero que es también verdad. están sus pros y sus contras No, según la edad, es la cierto, época. pero también le exige más a la literatura, estos tiempos, sobre todo desde el siglo XXI, le exige más a la literatura que sea ágil, que resuma, que mantenga un determinado ritmo y que haga referencias a imágenes que uno pueda referenciar con lo audiovisual. Ujú. Porque inevitablemente todos somos, aunque seamos lectores, somos espectadores de cine o del Sí. audiovisual en general, ¿no? Sí, De igual, internet o de lo que sea. En el cuento se nota porque al principio Chekhov se dejó deslumbrar con el teatro. Ujú. Empezó a hacer todo lo que eran textos teatrales, sus historias, qué sé yo, por ejemplo, La Gaviota, que la hizo para obra de teatro en 1896, en el Teatro Alexandrinsky de San Petersburgo, Ujú. que le encantó la idea de poder hacer una obra de teatro, pero claro, después se chocó con que no era lo que le gustaba, porque se la tenía que dar a otra persona para que la dirija. El reconocimiento, por ejemplo, en La Gaviota vino 2 años después cuando la agarró Konstantin Stanislavski. Y ahí sí le gustó a él cómo dirigió La Gaviota, porque Stanislavski también dirigió El Jardín de los Cerezos, Las Tres Hermanas. O sea que el mismo Stanislavski dirigió esas obras de Chekhov. Claro. Ajá. Luego de que Chekhov agarra y escribe La Gaviota, que no le gusta cómo la dirigen, la agarra Stanislavski, que pasa que lo que pasó con Stanislavski es que puso un método nuevo, escénico, en el teatro. Algo que no se conocía hasta el momento, y a todos los de la época le empezó a gustar. Y bueno, ahí justo agarró Chekhov y puso las... Me acordé. Sí. Me acordé de algo. En el año 1998 vi una representación de Tío Baña en el Teatro Colón. Ajá. Yo no la había leído, Tío Baña. Y me recomendaron que la lea antes porque la representación era en ruso. Y no la leí. Y no la Entonces leí. no entendí un cuerno. Pero me gustó. Había como algo. No sé si era una buena apuesta, no me acuerdo ahora quién la dirigía y todo. Me impactó el Teatro Colón, creo que era la segunda vez que iba, la tercera vez que iba. Y la vi. Y después corrí a leerla y traté de armar lo que recordaba. O sea, hice el proceso al revés. Tendría que haberlo leído antes. Pero bueno, quería contar esa anécdota porque me acabo de acordar de haberla visto. Creo Perdón. que su originalidad consiste en el uso de la técnica del monólogo, ¿o no? Sí. Sí, perdón, pero me colgué con... ¿Cuántos años tenía cuando viste la obra? En Yo 1998. 28, 29 años. 27.
No me acuerdo si fue 97, 98, por ahí. 100 años después que la escribió, más o menos. Chekhov tenía este problema de escribir solo por dinero al principio. Porque como era médico, viste que lo dijimos al principio, era médico. Era médico, pero regalaba su consulta. Digamos. Claro, no, escribía porque le encantaba escribir. Sí, Lo sí. que pasa es que después empezó a ver de que cobrando lo que escribía ganaba bien, ganaba mejor que ser médico y era como, bueno, si lo buscamos en donde sea, hay una frase que dice que su esposa era la medicina, pero su amante era la literatura. Ah, sí. Sus dos grandes amores. Sus dos grandes amores. Sí, lo que decía Mariela, lo del monólogo, su originalidad consistía en el uso de la técnica del monólogo, adaptada más tarde por James Joyce y otros escritores del modernismo anglosajón, y por el rechazo de la finalidad moral presente en la estructura de las obras tradicionales, que es lo que veníamos viendo de este cuento. Sí, está bueno lo de la moralidad, perdón, Mari. No hay un juicio, o sea, deja abierto para que nosotros juzguemos, Claro. y a veces lo juzgamos por prejuicios que ya cargamos como lectores, pero no hay no hay esto está mal o esto está bien. Ese cuento del bombero, que ahora no me puedo acordar el nombre, Gastón seguramente se va a acordar el nombre del cuento del bombero que hablamos antes de grabar, antes del programa, es eso, es como que te tira el paquete, pero en ningún momento hay un juicio, esto está mal, esto está bien, sino que los personajes en tal caso tienen ciertas opiniones acerca de lo que está mal o lo que está bien, pero no hay de parte del autor una finalidad moral, una moraleja, un decirte, bueno, esto es lo que yo pienso sobre la bigamia. Claro. Simplemente dice, este tipo era bigamo, punto. Vos después fijate. Claro, y dependiendo del contexto también vos ves para qué lado tirás, si para el de Teodorito, para el del... No, que está aparte condenado, que está para- bueno eso porque el tipo era bígamo con su mujer y su amante, pero también era bígamo en cuanto a que era médico y condenado, y en cuanto a creer que Teodorito era un bobo Sí. y era el fiscal. Y era el O sea, fiscal. era bígamo en todo. Entonces, esa apertura te lo da el no juzgar, el no poner una moraleja. En la oscuridad es. Es en la En la oscuridad. oscuridad. En la oscuridad, Cuento gracias. del bombero. Bueno, pero la verdad que estuvo buenísimo. Me encantó este análisis, pero se nos va finalizando el segundo bloque y la verdad que estuvo súper interesante. ¿Qué les pareció a ustedes? Sí. Muchas cosas por las cuales hablar, ¿no? Muchas Sí, cosas. Chekhov, hay muchos escritores que lo han tomado como ejemplo para el aprendizaje. Grandísimo escritor, Chekhov. Pero bueno, no se muevan de ahí, que ya volvemos con más Literarte y Anton Chekhov. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. See the black in you. All is gonna outside. Just one way. Just a looking inside. Hell is going outside. Just a looking inside. Hell is going outside. One way. Working down the street, seeing all the girls here. From a friendly woman. Gonna down here. Just a looking outside. Just a looking in you. Just a looking outside. Just a going inside. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Bueno, amigos del otro lado, ya estamos en el último bloque de Literarte, así que a ir conociendo un poquito más de Chekhov, porque ya saben que el próximo viernes, como todos los viernes, tendremos otro escritor con otro cuento.
Y también le queremos recordar que pueden entrar a lectores.ulp.edu.ar y ahí van a ver radio en vivo, que es por donde sale Literarte, y la revista que tenemos que se llama Leemos en Casa. Una revista mensual con toda la info de estrenos de series, escritores universales, puntanos, cómics ilustres puntanos, información sobre literatura infantil y juvenil, un condimento, un poquito de todo. Sí, en la misma página, y para los más chicos, para los nietos, para sobrinos, para alguna seño que haya ahí que tenga alumnos, también van a encontrar muchas cosas, muchos cuentos animados, material de información para chicos de primaria. Y hablando un poco más de lo interno de Antón, de su vida, de su familia, de su niñez, porque la verdad es que muchas de sus obras conllevan a su infancia también. Y el ser médico y la importancia que él le da al dinero en ciertos momentos también marca. Sí, eso es cierto, porque el padre de Chekhov tuvo algunas deudas laborales de trabajo que no fueron muy bien vistas en su momento. O no podía pagar unos sueldos, no podía comprar mercadería. Y esto lo llevó a que se escondiera de la policía porque lo empezaron a buscar los cobradores, ¿no? Y Antón comenzó a estudiar medicina y para pagarse los estudios y ayudar un poco también a la familia. Ellos eran 6 hermanos y el padre con la madre. Y 4 hermanos se fueron de donde vivían y Chekhov con el hermano mayor se quedaron ahí y él se quedó estudiando. Más allá de que no los persiguió la policía a ellos, tenían que rebuscársela solos. Y así fue como empezó a escribir relatos humorísticos cortos, caricaturas de la vida de Rusia. Todo esto bajo el seudónimo de Antoya Yejonte. Yejonte. Eso es lo que preguntaba, si era Chekhov o Chekhov. Yo digo Chekhov, pero bueno, en general, qué sé yo, no sé, me parece que es Chekhov. Habría que esas cosas. Yejonte. Así empezó. Bueno, y después cuando las traducciones de Constance Garnett al inglés ayudaron a popularizar su obra también, y las mismas se hicieron tremendamente famosas en Inglaterra en la década de 1920 y se convirtieron en todo un clásico de la escena británica. Y en los Estados Unidos, autores como Tennessee Williams, Raymond Carver o Arthur Miller utilizaron técnicas de Chekhov para escribir algunas de sus obras y fueron influenciados por él. Para el escritor uruguayo Eduardo Galeano, Chekhov escribió como diciendo nada y dijo todo. Bueno, ya hemos hablado de las obras de teatro, La Gaviota, Tío Baña, Jardín de los Cerezos, algunos libros de cuentos, relatos y cuentos, Gente sombría, Niños, En el crepúsculo, Relatos abigarrados, Travesura, cuentos de Melpomene. Miren si tienen cuentos para leer. Una diosa griega, Melpomene. Y en adaptaciones, ¿qué tenemos? A ver. La Oveja Negra es una película mexicana de 1949 dirigida por Ismael Rodríguez con las actuaciones de Pedro Infante y Fernando Soler. 1941. Una película mexicana de 1942. 49, perdón. 49. Sí. Acá hay un enfrentamiento entre el padre e hijo, un padre borracho con problemas en la casa y un hijo con un paso de desamores y amoríos que también juega un rol importante. La tienen que ver dentro del drama, unas cuestiones graciosas. También hay un cortometraje que se llama Exagero la nota, ¿no? El cual es un cortometraje animado, Sí. me parece. Exagero la nota. Viendo un poco la vida de este escritor, es algo raro, porque pareciera como que lo hizo jugando. Más allá de su corta vida, de su gran trabajo como médico, su gran pasión fue la escritura, lo que decíamos anteriormente. Los cambios que aportó a la literatura, su manera de contar, su forma de tapar la información, de describir los personajes, las personas, el momento, el contexto en el que se vive. La verdad que me encantó Chekhov, pero ¿nos queda algo más por ahí, Alberto? No, yo quiero recomendar su única novela, que no pude rastrear la fecha exacta de publicación, pero estimo que alrededor de 1890, que se llama Un drama de casa con Z, de casa de cazar. De cazar. Que es una de las mejores novelas del siglo XIX por cierto mecanismo de arrastre entre un personaje que muere y que deja como un legado y otro lo continúa y después se empieza a mezclar si el que está contando la historia es el que murió o el otro. No voy a adelantar nada para que la lean, más que esto que dije, pero es una gran novela, una de las mejores novelas del siglo XIX y la única que escribió. Así que dentro de tanto Chekhov. teatro, tanto cuento corto, hay una sola novela. Una sola novela. Titulada, vamos a recordarle a nuestros oyentes. Un drama de caza.
Un drama de casa. Bueno, ya saben, esa es la recomendación del día de hoy. ¿Y qué tenemos para el próximo viernes, chicos? Bueno, el próximo viernes tenemos a Chesterton, este gran autor inglés de principios del siglo XX. El Ojo de Apolo. El Ojo de Apolo, un Wow, cuento policial. wow. Cuento policial. Ujú. Bueno, así que bueno, los invitamos a todos a que si tienen un ratito poder leerlo, así el viernes que viene nos encontramos y charlamos un poquito del Ojo de Apolo de Chesterton. Pero bueno, nada, llegamos al final de este Literarte. Un placer compartir este momento con Alberto y con Lisandro. Y muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. No, gracias a todos ustedes. Y bueno, un placer, como decía Mariela. Y nos vemos el próximo viernes. Hasta el viernes. Chau, chau. Chau, chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.